Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y desde hace mucho tiempo venimos platicando con personas que trabajan alrededor de la lucha libre. Esta semana es el cierre de temporada, la temporada 10 la cerramos con un medio de comunicación más que ha trabajado ya más de una década reportando lo que sucede en diferentes latitudes en relación a la lucha libre. Estamos hablando de Furia de Titanes y para hablar de ello tenemos a Sergio Trejo, quien es reportero y uno de los fundadores de este proyecto. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por la entrevista y bueno, pues a la orden. Perfecto, Sergio. Pues vamos a arrancar con la pregunta que tengo de base para los invitados porque me parece relevante conocer este antecedente acerca de este primer acercamiento con la lucha libre. ¿Cómo fue la primera vez que viste lucha, Sergio? ¿Lo recuerdas? Sí, de hecho es curioso, mi papá fue el culpable de toda esta cuestión porque él es aficionado a la lucha libre desde hace muchos años. Yo ya estoy a punto de ir al umbral del 4º piso, entonces pues prácticamente en la década de los 80 fue cuando empezó a llevarme a la lucha libre en 1985 más o menos. Yo nací en 84, pero pues ya siendo ya un bebé de más de un año, empecé a ir a las primeras funciones de lucha libre con mis papás en el Toreo de Cuatro Caminos. Posteriormente, pues mi acercamiento a la cuestión del mundo de la lucha también se dio por medio de las revistas. Papá compraba mucho la revista Box y Lucha, la de aquellos tiempos, y pues a lo mejor a manera de broma lo han de tomar varios, ¿no? Pero es realidad de que yo empecé a leer, las primeras lecturas que yo tenía era pues prácticamente las revistas de lucha libre y desde ahí me empezó a apasionar todo este mundo. Tuve mis juguetes, mis rines, mis luchadores, mis máscaras, y pues desde ahí me fue atrapando todo este mundo. Me parece curioso, porque justo arrancamos el episodio 1 de la temporada 10 con una escritora hablando de un libro de lucha libre. Le decía que, bueno, estaría chido que en algún momento alguien me dijera, ¿sabes qué? Yo comencé a leer por algo en relación a la lucha y bueno, pues ahora de alguna manera pienso que se cierra este ciclo, Sergio, y se me hace bien chido cómo se van ligando estas cosas. Ahora, estudias comunicación y periodismo en la FES Aragón. ¿Qué te llevó a estudiar esa carrera? ¿Qué te hizo decantarte por la comunicación? Fíjate que es bien curioso porque muchos dirían que a lo mejor fue por la cuestión de lucha libre y no fue así. Ahorita precisamente estamos viviendo la promoción de un documental que se está realizando por parte de Televisa, que es con respecto al asesinato de Paco Stanley. El caso Stanley fue uno de las primeras cuestiones noticiosas a las que yo le di seguimiento sin saber que yo iba a ser periodista. Hablamos de que el caso Stanley es de finales de los 90, si no mal me salen las cuentas, y yo era muy fanático de los programas de este comunicador. Entonces cuando lo asesinan, pues me llama mucho la atención este tipo de casos sin saber yo que quería adentrarme a esto, ¿no? De hecho es curioso porque en la secundaria, recuerdo que en segundo de secundaria nos dieron un módulo sobre géneros periodísticos y la maestra que yo tenía de español, llamada Rosa Posadas, era periodista la maestra y daba clases de español. Entonces cuando nos da todo lo que es géneros periodísticos, crónica, reportaje, artículo de opinión, nota periodística, incluso caricatura, ¿no? Y lo exenté con 10, lo pasé con 10 ese módulo, y cuando la maestra nos daba la retroalimentación, en mi retroalimentación me dijo, oye, ¿qué te gustaría ser de grande? Y yo, pues en ese tiempo quería ser doctor, ¿no? Y yo decía, no, pues yo quiero ser doctor. En cierta manera, pues, ligado un poco a la influencia de mi mamá que quería un hijo doctor, ¿no? Un hijo militar. Y yo quiero ser doctor. Entonces me dice, deberías de ver que tienes actitudes para poder ser periodista. Mira, hiciste esto, me pareció que lo haces de buena manera, o sea, ya lo traes. Entonces considera en algún momento de tu vida estudiar periodismo. Quedó así, salí a la secundaria, entré a la preparatoria, y cuando ya llegó al último
año de la prepa y que nos empiezan a pedir qué te gustaría estudiar, pues yo me di cuenta que las matemáticas obviamente no eran lo mío y obviamente eso se necesitaba para ser médico y empecé a acordarme de eso que me decía la maestra, la facilidad de palabras que me da. Entonces me di a la tarea de investigar hacia dónde podía estudiar periodismo, fui a una clase a C1, me gustó, fui a una clase a la FES Aragón y me encantó la dinámica que hacían, muy práctica, pues muy a lo que yo quería, ¿no? Hacer las cosas de entrevistar, hablar, de expresarme y me quedé ahí en la FES y de ahí cursé toda la carrera hasta terminarla y poder cumplir esa meta de ser periodista. Llega el año 2006 y surge este proyecto denominado Furia de Titanes, y tengo entendido que fue en radio, pero Así es. mejor tú platícame la historia de cómo, desde cómo empezaron a idear, cómo decidieron que fuera por este medio, todo este proceso hasta llegar al nacimiento de este proyecto. Muchas gracias por investigar esta cuestión porque actualmente nos ubican de otra manera. Al ratito o más adelante te platicaré esta cuestión. Pero sí, mira, da el 2006 y en el último módulo de la carrera ya llevábamos cierta especialidad. Allí en la FES Aragón te dan 3 opciones de especialidad: prensa escrita, televisión y radio. A mí se me dio por irme a la radio. Me gustaba mucho eso de imitar voces, hacer tipo de radionovelas, todo eso me gustaba mucho. Sentía que la imaginación se desarrollaba mucho más en la radio que en la televisión, ¿no? Y pues prensa escrita, paradójicamente, no me gustaba, pero bueno, me di a la tarea de estar en la radio y nos pidieron un proyecto para trabajo final, un programa de radio. Curiosamente, la gente con la que yo hice mi equipo, amigos míos, compañeros, a la mayoría les gustaban las luchas, no tanto como a mí, pero les gustaban. Entonces, cuando yo empecé a hacer el proyecto para nuestro trabajo final y me empecé a juntar con varios de estos compañeros, pues a todos les pareció buena la idea y empezamos a hacer el proyecto. El nombre de Furia de Titanes nació no por una película, como a lo mejor muchos lo piensan, no salió por otra cuestión que una lluvia de ideas. Nos encerramos en uno de los salones de la FES, empezamos a hacer una lluvia de ideas de qué era lo primero que nos venía a la mente cuando hablábamos de lucha libre: máscaras, cabelleras, rudos, técnicos, titanes, sangre, extremos, furia, etc, etc de ideas. Llenamos el pizarrón y cada uno de los integrantes íbamos borrando los nombres que no nos gustaban y al final terminó quedándose Furia y Titanes. Y de ahí pues nada más lo enlazamos con la palabra de, y de ahí nació Furia de Titanes. El eslogan del programa de radio, como a nosotros nos habían dicho que cada programa de radio debía tener un eslogan, que era parte de la planeación del proyecto, le pusimos el adictivo mundo de la lucha libre porque durante ese proceso un tío mío estaba colaborando con unos periodistas que iban a abrir una radio por internet. Hablamos que en ese tiempo la radio por internet era una novedad, no había programas de lucha libre, o sea, tengo amigos o conocidos que dicen, somos los pioneros en medios de comunicación, en los grupos que había anteriormente de comentarios como el Foro Azul de Box y Lucha, que hacíamos periodismo y esto, pero pues yo puedo decir que soy pionero de la radio por internet en lucha libre. Y no es que fuimos el primer programa de radio de lucha libre, desgraciadamente no existe ningún testigo porque en ese tiempo no se podía grabar, o sea, nada más se transmitía y no se grababa, o sea, estaba en pañales la radio por internet, y de ahí nació el adictivo mundo de la lucha libre porque nuestra emisora se llamaba Zona Adictiva. Entonces, como para dar ese enlace a que éramos parte del proyecto Zona Adictiva, nació el eslogan el adictivo mundo de la lucha libre. Entonces, así fue como nacimos. Y un 6 de junio del año 2006 se da la primera emisión de Furia de Titanes, el antiguo mundo de la lucha libre, al aire en Zona Adictiva. Estamos a la fecha que se está grabando esta entrevista, estamos a unos 7 días de poder festejar nuestros 17 años. Así es, el mes 6 de un año que termina en el 2006, para algunos, 666, para algunos parecería algo demoníaco. Para mí me parece como un poema de cómo tal vez sin quererlo van surgiendo estos números cabalísticos y que de pronto para algunos que puede ser de mala suerte o mal augurio, para unos es todo lo contrario, ¿no? Es un día de fiesta y eso pues lo festejo justo como lo dices. Ya platicamos acerca de estas actividades que se tienen planteadas para el aniversario ya 17 del Furia de Titanes, pero antes
tengo entendido también que trabajaste en medios como La Razón, actualmente trabajas en el Universal Gráfico, sigues publicando cosas de lucha libre, pero antes de esto habías trabajado en algún medio en donde de alguna manera ibas colando algunas notas de lucha libre o como tal en estos primeros que trabajaste en La Razón y después en el Universal, ya en algún momento empezaste a generar notas que tuvieran que ver con el deporte espectáculo. Mira, ahora sí que mi historia profesionalmente hablando en las grandes ligas del periodismo empieza en 2012 en La Razón, como bien lo dijiste, pero antes de esto, desde 2006 a 2012, pues prácticamente yo me la pasé buscando oportunidades de entrar a los medios. Es muy difícil entrar a los medios y sobre todo si uno se llegaba a aferrar a la cuestión de las luchas. Yo no soy especialista nada más en lucha libre. Mi profesión me ha permitido especializarme en otras cuestiones, como es política, denuncia ciudadana, que es principalmente lo que me ha llevado a los medios donde he trabajado. No ha sido la lucha libre. A lo mejor muchos sí se aferraron o tuvieron la oportunidad de escribir en medios única y exclusivamente de lucha libre. Yo no. Yo tuve la fortuna de entrar por cuestiones de temas políticos. Yo era más a esta cuestión y la lucha libre se fue dando. Antes de entrar a La Razón, yo trabajaba en Cinemex, en esta cadena de cine. Pues obviamente yo con ese trabajo me pagaba la carrera, yo estaba como staff y posteriormente logré subir a gerente. Pero en ese lapso donde fui gerente, se reactivó la revista interna de Cinemex. Muchas empresas tienen su área de comunicación social y hacen revistas, hacen programas de radio, hacen cualquier tipo de medio para la comunicación organizacional de la empresa, ¿no? Para comunicarse con sus empleados, checar inquietudes. En el caso mío, se abre la posibilidad de poder escribir en la revista que tenía Cinemex que se llamaba 24 Cuadros. Conocí al editor en jefe, le expresé mi inquietud de querer escribir, pues en general cosas, pues para empezar yo a practicar lo que había aprendido en la escuela. Te digo que es curioso que no me gustaba la cuestión editorial y no me especialicé en prensa en la universidad, que llegó un momento en el que pues fue la opción que yo tuve para poder ingresar a medios. Sí tenía el programa de radio de Furia. Hemos tenido 7 temporadas de radio por internet en Furia, después de Zona Adictiva pasamos a Magnitud Radio, pasamos a Rock Connection, la última fue a Nesma, algunas dos más que donde estuvimos, pero donde fue nuestro boom y donde tuvimos un gran apoyo y la verdad, este año y medio que trabajamos para Cadena Raza, la filial del 620 de AM, pero en internet, fue donde tuvimos un crecimiento muy fuerte. Desgraciadamente ya no pudimos seguir trabajando con ellos, pero fue una experiencia que nos dio de no estar en una casa haciendo radio por internet, sino en una cabina netamente profesional, con técnicos netamente profesionales y con una producción 100% profesional. Pero bueno, respondiendo de nuevo a tu pregunta, escribo en 24 Cuadros Cinemex notas en general, pero se me da la oportunidad de escribir notas de lucha libre. Entre ellas, creo que la más destacada fue cuando la lucha de Blue Panther contra Villano Quinto por las máscaras, entrevisté al señor Blue Panther, previo a que perdiera la máscara. O sea, para mí fue algo sinceramente inesperado, porque yo sentía que perdía a Villano Quinto, pero al final de cuentas fue el maestro Blue Panther. Posteriormente me invitan a otro proyecto, Lúdica, que era una revista que pues se daba en universidades, y una amiga que era la editora me invitó, escribimos algunas notas tipo columnas, que también explicaban un poco a la comunidad universitaria o a los chavos de qué se trataba la lucha libre, y también tuve la oportunidad de escribir para Superlucha, algunos artículos, sobre todo referentes a Furia de Titanes, pero sí tuvimos la apertura por parte de su entonces editor Ernesto Campo, de poder hacer estos pininos, como les llamo. Ya cuando yo entro a La Razón, en La Razón no se escribía nada de lucha, pero pues como vieron que sabía, que me gustaba, me dieron la oportunidad de escribir algunas notas, hice un reportaje especial sobre el retiro del villano cuando se dio la lucha en Triplemanía, y hablamos ahí sobre las lesiones, hicimos una información muy padre. Cuando pierde la máscara Volador Junior también, se hizo un trabajo especial para el consejo, llevé al Último Guerrero a entrevista, entonces se me dio esa gran oportunidad y bueno, desgraciadamente también dentro de medios ahí tuve una experiencia fea dentro de La Razón, porque justamente cuando murió el hijo del perro Aguayo, yo estaba ahí con ellos y yo venía regresando de una incapacidad, tuve un problemilla de salud
pero luego cuando llego pasa esta cuestión con lo del hijo del perro guayo, y sucede que mi editor en jefe lo primero que me dice es: necesito que escribas una nota donde digas que Rey Misterio es un asesino. No, discúlpame, yo no puedo escribir eso. ¿Por qué? Porque Rey Misterio no es un asesino, él no mató al hijo del perro guayo. Pero no, a mí no me importa, eso es lo que están diciendo todos, Faitelson, José Ramón, André Marín, todos lo dicen. Yo le digo a mi jefe, con todo respeto que le tengo, señor, pero ni Faitelson, ni José Ramón, ni André Marín, ni nadie de lo que ustedes me digan son especialistas en lucha. Usted, el especialista de lucha, lo tiene aquí enfrente y yo le puedo explicar por qué no asesinó Rey Misterio al hijo del perro guayo. Eso me hizo llevarme una fuerte represión por parte de mi medio entonces, una suspensión, un castigo económico, pero no importó, porque al final de cuentas te defiende lo que uno sabe y lo que a uno en ese momento le costaba, ¿no? Imagínate hablar sobre esto, firmar esa nota y decir yo que había sucedido algo que de antemano sabía que no era así, pues eso me hubiera prácticamente condenado en la cuestión de mi credibilidad, de mi ética y del amor que le tengo a las luchas. Ya años después salí de este medio, trabajé en un portal llamado Letra Roja, especializado en nota policíaca. Ahí se me dio la oportunidad de hacer una columna que se llamaba Furia de Titanes, precisamente por mi medio, y logré hacer que la columna se leyera. Hicimos también algunos especiales ahí de lucha libre que también les gustaron mucho, porque teníamos un estudio ahí tipo televisión y se grababan algunas cápsulas. Y posteriormente llegó a Pásala. En Pásala también escribí algunas cosas de lucha libre, digo, lo que se me permitiera, porque ahí había gente que hacía lucha libre, pero pues en ciertos lapsos se me dio la oportunidad, y entre ellos, bueno, fue una entrevista al patrón Alberto, una entrevista al doctor Wagner, y la verdad se dio una situación pues buena para mí, y ya hace 5 años llegué aquí al Gráfico, a la Universal, y resulta que, bueno, pues aquí se tiene ya una tradición en la lucha libre desde hace mucho tiempo, se trabaja muy cercanamente con el Consejo Mundial, y pues muchos luchadores, es de reconocerlo, muchos luchadores quieren venir al Gráfico, quieren tomarse las fotos aquí, quieren que se les entrevisten, te piden la entrevista, incluso están dispuestos hasta a pagarla, ¿no? Con tal de salir en las páginas del Gráfico. Y hace unos meses, a principios de año, se hace una renovación en la estructura del periódico, se hacen algunos cambios. La persona que estaba anteriormente, que estuvo durante casi 20 años aquí escribiendo de lucha, se va, y el jefe, el director general del Gráfico, me da la oportunidad de tomar las riendas de la sección, aún sabiendo que yo no era el titular acepté el compromiso. Esto ya lo combino con otras cuestiones que también hago aquí en el Gráfico, y pues sí, estamos avanzando. Ahorita ya tenemos convenios con varias empresas, destaco IWRG, destaco Big Lucha, destaco Arena Rey Bucanero, la Arena 2 de Junio, la Arena López Mateos, y poco a poco se han ido integrando más arenas a lo que ya se tenía en el Gráfico, pues para seguir dándole alce a este medio que, pues, como te digo, tradicionalmente en las luchas es muy socorrido y recurrido. Una de las características que tiene Furia de Titanes, el adictivo mundo de la lucha libre, son campeonatos y copas. 2011, Copa Furia de Titanes Novatos, 2012, primer campeonato femenil, y uno de los que digamos que fueron eventos históricos, en el cual puse atención, fue en 2012 en la Arena Azteca Budokán. Surge la Copa Exótica, función donde solamente gente de este bando se presentó, incluso los referees. ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Cómo surgen los campeonatos, las copas? Sabes, algo bien chistoso. Yo era muy renuente a hacer torneos, a hacer lucha. Siempre he pensado esto, Luis, de zapatero a tu zapato, ¿no? Tú dedícate a lo tuyo y que los que saben se dediquen a lo suyo. Pero queda, o sea, ¿cuál es la circunstancia? Una de las paradojas que tiene el medio de las luchas. Hay promotores que quieren hacer medios de comunicación, luchadores que quieren hacer medios de comunicación, y dije, ¿por qué no hay, o no darme la oportunidad de ser un comunicador que haga luchas, ¿no? Si ellos se meten a mi ramo, ¿por qué yo no hacerlo? Yo sé que hay muchos luchadores que se ofenden de que existen compañeros de medios que hacen podcasts o hacen videos para YouTube o cuestiones de ese tipo enmascarados. Pero yo también digo, bueno, pero también existen muchos enmascarados, o los que se dicen luchadores o pseudo luchadores o como sea, que también hacen medios y sin estudiarlos. Así como ellos sienten que el cuadrilátero lo manchamos por ponernos una máscara y hacer una entrevista, pues para mí también manchan mi profesión
al hacerlas sin tener un conocimiento previo que te da la universidad, pero digo, esto es un tema muy aparte. Contestándote a esto, de 2006 a 2012, pues nos dedicamos puro radio por internet, puras colaboraciones con los medios que te dije, pues en cierta manera era una cuestión muy efímera, porque pues se juntó que en 2008 fui papá, entonces pues también debemos de generar para nuestra familia. Entonces, en ese sentido, pues era como muy efímero, era muy intermitente lo que se hacía. Regreso a radio por internet en Magnitud Radio 2010 y se da esta cuestión de recibir muchas propuestas, así de que, ¿por qué no sacas un campeonato de furia? O sea, yo me tardé casi 10 años en sacar un campeonato de furia y yo no quería. Incluso había gente que me pagaba para que les prestara la marca y que hicieran los campeonatos, cosa que yo no accedí porque decía, bueno, no sé quién eres, no sé si luchas, su calidad dentro de un ring o su seriedad. Se da esta cuestión y precisamente a esto voy a colación. Este año se cumplen 10 años del cortometraje de Los Exóticos de Michel Ramos Araizaga, un cineasta que nosotros conocimos igual en muchos eventos de lucha libre. Recuerdo que en ese momento Michael, 2011, principios de 2011, empieza a buscar gente que lo apoyara, pero él me cuenta, oye Sergio, es que nunca ha habido una función de Exóticos al 100%, y no creo que la haya. Sí había ido a grabar cosas para el documental de Los Exóticos, los había ido a grabar en funciones, tú sabes, programaban un exótico, él se acreditaba o le pedía a los exóticos que participaban que le hablaran con el promotor para que lo dejaran grabar, y así empezó a juntar material, hizo sus entrevistas, hizo todo, pero él soñaba con esta cuestión. Y pues yo también en esos tiempos decía, valga, o sea, no me importaban las cosas. Ya había hecho la función de Arena Nesa, la función de novatos, con un resultado para mí bueno porque aprendí muchas cosas, Luis, pero malo en cuestión de que mi novatez también, pues, repercutió en que la entrada no fuera muy buena, repercutió en que muchos luchadores llegaran y se autoinvitaran a un festejo que ni siquiera era de ellos, y cuando yo ya veía una lucha que ni siquiera yo había programado, el evento se alargó muchísimo, o sea, hubo muchas cosas, y al final es curioso porque yo en el logo de Furia pongo México, así los colores oficiales del proyecto es verde, blanco, rojo y dorado, ¿no? Negros también hay, y yo decía, porque yo quiero exaltar la cuestión de México. Hay muchos ahorita que se dicen medios, pero si te apuesto, Luis, que si tú vas y les preguntas, ¿cuál es tu ángulo periodístico, tu sentir periodístico, hacia dónde va? No te van a saber decir porque no saben qué es eso. Y yo sí te puedo decir, Furia de Titanes es un proyecto, un medio de comunicación, antes decía un programa de radio por internet, ahora es un medio de comunicación enfocado a promocionar y difundir la lucha libre mexicana y sus representantes. Pero si tú vas con los nuevos, no te van a saber decir cuál es su objetivo. El mío sí, es representar y promover la lucha libre mexicana. Si viene un extranjero a aprender, es bienvenido en lo que es mi proyecto. Pero que yo te cubra WWE solamente si vienen a México. Que yo te cubra empresas extranjeras solamente si tienen un mexicano. Pero si no, a mí no me importa un John Cena, bueno, quien tú gustes y mandes, no me importa. A mí únicamente me importan los mexicanos, que probablemente digan, si eres muy cerrado en lo global, tal vez, pero ese es mi estilo, eso es lo que defiende Furia de Titanes. Y a eso voy, ¿por qué? Porque al final de cuentas, paradójicamente gana la primer Copa de Novatos un japonés, Kansuke, en Japón lo conocen como Douki, y mira, Kansuke cuando estaba aquí era un novato cualquiera y tenía muchas cualidades, tenía muchas cosas importantes, aprendió, se desarrolló y ahora es una estrella de la New Japan. Tal vez sí se acuerda que fue el campeón de Furia, el primero en la historia, pero no lo exalta porque es otro personaje. Pero sí fue Douki, y él es una superestrella en New Japan, y es una de las cosas que me enorgullecen, y a lo mejor no lo puedo cacarear, pero en el fondo yo sé que es mi campeón, y que es una de las grandes figuras que salieron de ahí. Después sacamos la Copa de Femenil. La Copa Femenil participaron varias luchadoras, la gana Sharon Lee, una luchadora que actualmente pues su carrera es intermitente, pero de ahí salió una luchadora que muchos conocen y es Big Mama en ese tiempo. Y si tú vas y le preguntas a Big Mama dónde surge esto, y se lo agradezco que ella siempre dice, salió de Furia de Titanes. Y estos dos luchadores son prueba de que se han ido dando casos de éxito. A lo mejor no me gusta cacaraquearlos siempre y abiertamente. Ahorita me doy la oportunidad porque pues te dan las circunstancias. Pero son dos ejemplos de que
de que podemos hacerlo, de que pudimos hacerlo y de que podíamos hacer historia. Se da la cuestión con Michael de los exóticos y le digo, va, él tenía el contacto con Casandro, con Polvo de Estrellas, con todo, vamos a hacerla. No, ¿cómo crees? Vamos a hacerla. Se le pone en la mesa a Casandro, a Polvo de Estrellas, él consigue el apoyo de las Moreno para que nos presten la Budokan y se hace la función. Se juntaron a todos los exóticos que se pudieron y aquí te lo doy como primicia. Ahí pudo haber debutado Mamba como exótico y no quiso. Todos estuvieron en el vestidor insistiéndole, Fred, sal, Fred, no, ¿cómo creen? Fred, sal. Ahí iban a ser Mamba, pero no nació. Y resulta que también fue una de las últimas apariciones en vida de Rudy Reina, que entregó la Copa Estrella Divina. Fue de las últimas luchas donde se vieron a la brasa, por ejemplo, antes de fallecer el brazo. Está Casandro, está Pimpinela, está Pasión Cristal, que en paz descanse, Diva Salvaje, qué decir. Y ahorita son esos los grandes pilares de la lucha libre exótica estuvieron ahí y es una función histórica simplemente por ese hecho. Y tiene la marca de Furia de Titanes, sí. Ahorita, por ejemplo, el primer galardón exótico que se dio en la historia fue precisamente la Copa Exótica que ganó Estrella Divina, que fue la primer campeón exótico de la historia, porque no había habido nada. Ya después salieron 2, 3 títulos más, ahorita ya abundan y en todas las empresas tienen títulos exóticos, incluso hasta el Consejo entregó una Copa Exótica a Dulce Gardenia. Entonces, ahí se marca un parteaguas. Y posteriormente, bueno, se hace una cuestión que es de responsabilidad social que tenemos, que se llamaba en este tiempo Luchando por una Causa, ahorita se llama Sinergia Luchística, que busca apoyar grupos vulnerables y con eso hacíamos funciones a beneficio. Ahorita ya no se retomó porque mi hermana Belén Trejo, que es la titular de este proyecto, pues está desarrollándose profesionalmente, ella en su ramo, y decidió dejar un poco esta cuestión. Pero así empezamos con las luchas y empezamos a descubrir talentos, empezamos a ver gente que nos interesaba y posteriormente cuando cumplimos el aniversario número 12, pues me doy a la tarea de decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer los campeonatos. Me aventé una broncota porque se mandaron a hacer campeonatos de diferentes categorías para hacerlos en una sola función, que fue la de los 12 Titanes en Faro Aragón, y de ahí tuvimos prácticamente en todas las categorías campeones, y ya después pues sacamos los campeonatos simbólicos, que es el de los porros, que es en honor a Ángelo de Mono y que en paz descansen, el campeonato del Doctor X, que también fue un luchador que nos apoyó muchísimo y que también se da este campeonato estelar del Doctor X, y pues el último que entregamos, que fue el primer campeonato de tercias a nivel femenil. Yo sé que ya van a sacar otro, pero nada nos quita que Furia de Titanes fue el primero que se fijó en las mujeres, que confió en que hay buenas tercias, que pueden hacer buenas tercias, y se disputaron estos emblemas que, bueno, pasarán a la historia. Son los segundos a nivel mundial, porque el primer campeonato de tercias femenil fue el de Stardom, y el segundo, pero el primero a nivel México, es el de Furia de Titanes Aquelarre. Eventos históricos que han ido marcando, digamos, pues ya parte también de la historia de la lucha libre en México. Tengo ahí varias preguntas, tocaste varios temas que me gustaría abordar y voy a empezar como lo tenía pensado con el 2017, donde se retoma la Copa Exótica, y ya lo mencionabas, en el Faro Aragón. Lucha libre en recintos culturales, alejados tal vez de las arenas. Luego, en noviembre de ese año surgió también estuvo también presente el Nuevos Talentos, el Furia de Titanes y Mujer de Lucha en 2018. ¿Cómo se dio el acercamiento con estos eventos en un lugar, como te comentaba, alejado tal vez del bullicio de las arenas como tal de lucha libre? Fíjate que todo ha sido circunstancial. Nosotros no lo hemos buscado. Las cosas se han dado. Desde una arena Nesa, desde una arena Azteca Budokan, desde una San Juan, desde las bodegas, los gimnasios, las iglesias, todos los lugares en donde hemos hecho una función, nos han buscado a nosotros. Es curioso, nos han buscado a nosotros, y así fue también con Faro Aragón. Faro Aragón quería presentar a un luchador llamado Faro Aragón Jr. Y este luchador, por un amigo también luchador, me busca. Me habla por teléfono, me pide que lo apoye porque quiere hacer su debut.
y nos ofrece hablar con la gente del Faro Aragón, pues para ponernos de acuerdo y ver la posibilidad de poder hacer una función de lucha libre. Nosotros nos acercamos con los directivos, ellos dijeron que sí, había las condiciones necesarias para poder hacerlo, nosotros aceptamos esas condiciones, apoyamos también con otras cuestiones y se dieron las cosas para poder hacer primero eventos que ya mencionas, entre ellos pues obviamente fue Nuevos Talentos, Generación Matemáticos, que fue uno de los eventos donde se le rindió homenaje al profesor matemático, que da también el primer homenaje fuerte, porque también, he de decirlo, el Consejo en este año le hizo el honor a doña Irma González y a doña Irma Aguilar con este homenaje a dos leyendas, pero también Furia en su momento hizo su homenaje a doña Irma y a su hija también, a las dos Irmas, en Mujeres de Lucha, que se coronó Ixchel, en el primero, que fue el de los matemáticos, se coronó Diabolus. Después se da la cuestión de los 5 años después de que hicimos el evento histórico de lucha libre exótica, pues queríamos festejar los 5 años, se volvió a hacer una copa, la gana Estrella Divina, la gana Chica Yeye, 12 Titanes, que fue la función de aniversario donde se entregaron los 12 campeonatos. Entonces, ese acercamiento fue prácticamente porque Faro Aragón Jr., que es el luchador emblema de este centro, los buscó, hizo su aparición, a la gente le gustó el concepto de él, a nosotros nos siguió arropando porque pues trabajamos muy padre con ellos. Desgraciadamente, bueno, la administración que tenía Faro Aragón con la que trabajábamos ya no está, eso ya repercutió en que ya no nos presentemos con ellos y pues que actualmente se presenten otras gentes, ¿no? Pero sí, fue precisamente por eso que se dio el acercamiento con ellos por medio de Faro Aragón Jr. y bueno, pues eso nos abrió la puerta y nosotros la mantuvimos abierta con la gente que tuvimos estas pláticas y pues esta oportunidad de abrir esa plaza como Casa de Furia de Titanes durante muchos años. Así es, la Casa de la Furia de Titanes en el Faro Aragón. Yo anteriormente trabajaba en el Faro de Oriente y pues me di cuenta que estaba por debutar un joven con ese nombre del Faro Aragón. Lo invité a la cabina de la radio que está en el Faro, actualmente todavía sigue, y empezamos a platicar. Me parece algo alucinante que un centro cultural de la Ciudad de México tuviera un luchador representando y que se parara en un ring y que bueno, ese es el Faro Aragón Junior, tengo entendido. Ahora, sobre los campeonatos, tengo entendido que aparece el interpromocional, el extremo, el mini, el de parejas, el de tríos femenil, el del Doctor X, el juvenil, el Nuevos Talentos, el vínculo. ¿Cómo se ganan estos títulos y cada cuándo pues se ponen ahí en juego? Ok, mira, te voy a hacer una acotación ahorita que hablas de Faro de Oriente. Furia de Titanes es cerca del Faro de Oriente. Furia de Titanes nace en las unidades que están allí, creo que las conoces. Allí es donde nace Furia de Titanes también, allí es nuestra casa. Y de hecho yo estuve en Radio Faro, también estuve un rato ahí, los primeros pininos que hicieron. Nunca estuve en cabina, estuve como que en el armado tomando clases, pero igual hubo un acercamiento con el Faro de Oriente y nunca se dio nada, pero bueno, como por ahí dicen, las cosas pasan por algo y salimos ya con la gente del Faro Aragón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, así se da esta cuestión. Mira, te voy a platicar rápidamente de los campeonatos. Los campeonatos de Furia de Titanes nacieron, como te digo, son 12, pero no eran porque fueran 12 campeones, sino más bien eran 12 campeones, no 12 campeonatos, sino 12 campeones que los tenían. Entonces, en su momento, fue como nacieron los títulos. El que decías que era el interpromocional, así se llamó en un principio, pero ahora se llama el absoluto de Furia de Titanes. Se le cambió el nombre de interpromocional porque tú sabes bien que el medio es muy celoso y al momento de tener el nombre de Furia de Titanes, habría en ciertas empresas o en ciertos medios que no darían oportunidad a mis campeones por el hecho de llevar el nombre de Furia de Titanes. Eso pasa en muchos lados. Ahora 2, 3 medios más tienen sus campeonatos, ¿no? Volvemos a hacer historia de ser los primeros medios que tenemos campeonatos y representantes en muchas categorías y ahorita, bueno, al tiro por viaje sacamos uno y ya sacan otro, ¿no? Pero bueno, entonces el campeón absoluto, actualmente Romano García Mr. Cóndor, se lo ganó al profesor Mimo. Este campeonato como interpromocional lo tuvo el hijo de Fishman, lo deja vacante y
se cambia ya el nombre y lo disputan en el aniversario de hace un año, el señor Romano García y el mismo, quedando el maestro diabólico como el campeón. El campeonato femenil actualmente es de Quimera. El campeonato femenil tiene el nombre de Mujeres de Lucha. Ese es el distintivo que tiene, es en honor a todas las mujeres que han luchado por dignificar la lucha libre femenil. En 12 Titanes lo gana Rosa de Fuego, posteriormente queda vacante, no lo expuso, quedó vacante, y lo gana en eliminatoria Sakura de Ciudad Juárez. Posteriormente en lucha Indie Fed lo expone, en su primera defensa lo pierde en contra de Quimera. Participaron también otras 2 luchadoras en esta eliminatoria. Llega el campeonato estelar del Dr. X, este fue de la segunda generación de los campeonatos de Furia, actualmente lo tiene Golden. Golden se lo gana, este campeonato tiene una particularidad, lo puede exponer Golden cuando quiera, pero principalmente se expone en la función de aniversario luctuoso del Dr. X. En la primera se lo llevó Thunderstorm, después lo gana Sol, que fue en una apuesta intermedia que no fue en aniversario de Dr. X, y lo gana posteriormente en aniversario de Dr. X del año pasado, Golden. Llega el campeonato extremo Ángelo Demonio y Obed. Este campeonato es en honor a nuestros padrinos, porque son nuestros padrinos en IWL. Cuando nosotros llegamos para allá a trabajar esta empresa, ellos nos apadrinaron, nos apoyaron. Actualmente el primer y único campeón es Freelance, y pues estamos viendo ya la posibilidad de que se empiece a mover, porque ya pasaron los aniversarios luctuosos de los padrinos, entonces ya es tiempo de. El campeonato juvenil de Furia de Titanes en poder de Factor Miedo. Factor Miedo es el segundo campeón, el primero fue Hellboy, una versión que es de mesa, no se confundan con el de Naucalpan, es una segunda versión, un luchador que ya desapareció, y bueno, ahora Factor Miedo lo tiene. Él es el que más defensas ha tenido en su campeonato en diferentes etapas, y bueno, pues ahorita está esperando recuperar algunas situaciones para volver a las andadas y seguir como campeón juvenil. El siguiente es el campeonato de tercias de Furia de Titanes en poder de los Toros Nueva Generación, Venganza, Obed Jr. y Lunatic Extreme. Ellos le ganaron el campeonato en el aniversario del año pasado luctuoso de Obed. Ellos ganaron este campeonato que se dejó vacante. El siguiente es el campeonato vínculo. El campeonato vínculo es nuestro campeonato mixto. Es el campeonato de parejas mixtas de Furia de Titanes, pero este sí tiene una condición. Únicamente lo pueden disputar hermanos de sangre, parejas, o sea, novios, primos, maestro, profesor, o en su defecto, que sean hermanos luchísticos. ¿A qué le llamamos eso? Que sean alumnos del mismo maestro. Esas son las condiciones que tienen. No pueden ser luchadores que no tengan un vínculo fraternal. Esa es la condición que tiene este título. El campeón mini es el Centella de la Muerte. Él es el primer campeón mini y se dio a raíz de que pues teníamos el cinturón vacante. Ahorita te contaré una historia sobre ese cinturón, y se da esta cuestión del campeonato mini. Bueno, Centella de la Muerte ya llevamos rato con él y esperamos que ya lo exponga próximamente. El Nuevos Talentos, Carroñero, es el portador de este campeonato, que primeramente lo tuvo Prehispanic allá en Faro Aragón. Sigue el campeonato Emblema, que lo instalamos precisamente por esto. El campeonato Emblema era de color negro en los 12 Titanes, que era el interpromocional de Furia de Titanes. Al momento que ya cambiamos al absoluto, se mandó a hacer un nuevo cinturón. En el nuevo cinturón que tiene Romano García hay 6 imágenes, 6 fotografías, y es en honor a las personas que durante nuestros primeros años fueron fundamentales en nuestro crecimiento como medio y también como profesionales dentro de la lucha. Tiene la foto de alguien en categoría técnico, que es leyenda, que es el señor Daniel García Huracán Ramírez, que fue el primero que yo entrevisté como leyenda, y bueno, pues en honor y a la admiración que también le tengo, está su imagen en el campeonato. Por las mujeres está doña Lola Dinamita González, representando al roster femenil. En los exóticos está Pasión Cristal, que fue uno de los exóticos que nos apoyó muchísimo, y eso es un homenaje debido a su fallecimiento. Un luchador que estuvo como Gori Cortés, luchó como Mini Electra, y él es el representante de los Mini. También tenemos otra personalidad que fue fundamental dentro de mi vida personal, un rudo de época y que quiero mucho y que lo considero como mi padre luchístico, el doctor Caronte,
que también está en este cinturón, también por admiración, por respeto y cariño. Y por último, uno de los promotores que nos ha apoyado en muchas cosas, o sea, nuestro crecimiento y mi crecimiento también personal dentro de las luchas se debió también al ingeniero Martín Amaro, quien era el dueño de la IWL, que en paz descanse, y bueno, pues ellos fueron esos 6. Me queda el cinturón negro y decidimos institucionalizarlo como el campeonato emblema de Furia de Titanes, que únicamente se puede exponer con luchadores que han participado en funciones de Furia de Titanes. Si un luchador quiere disputarlo, tiene primero que participar en un evento de Furia de Titanes para poder estar en una disputa de este campeonato. Si no, no hay posibilidad. Guerrero del Sur es el campeón y es el que está ahora con este título. Y por último, el primer campeonato de tercia femenil, llamado Aquelarre, en homenaje a las brujas, esta tercia de época. Hicieron muchas cosas dentro de AAA, desgraciadamente nunca hubo un campeonato para ellas o algo que las dignificara. Me refiero a Miss Janet, Vicky Carranza, Rosy Moreno, en algún momento estuvo Tiffany, y creo que es darles un poco de justicia a las mujeres, de que también se pueden organizar y pueden hacer algo importante. Y bueno, pues nació el campeonato de tercios Aquelarre, que se hizo dentro del torneo Aquelarre junto con Lucha Femenil, se hizo en el Foro Moctezuma, y las ganadoras fueron las Royal Queens, en este caso las regiomontanas Miss Panther, Queen Panther y Baby Doll. Historia que la tienes clara. De pronto yo suelo no recordar muchas cosas y lo veo que tú lo tienes muy presente. Está bueno, digo, es parte de la historia, es parte de tu historia, y aún así de pronto a algunos se nos escapan ciertos datos, y qué chido que lo tienes tan presente. Ahora, un dato que me pareció relevante de estar investigando, tengo entendido que, bueno, tú ibas a presentarte como el Huracán. Al paso del tiempo surgió un enmascarado nuevo llamado Moleo Junior. ¿Cómo nace y quién es este personaje último? Wow, en verdad creo que son pocos los que hacen la tarea, y en verdad te agradezco esta distinción y te felicito por haberle rascado bien a todo esto. Fíjate que yo entrené lucha libre en la Arena San Juan, gracias a un amigo que conocí en Cinemex. Me invitó y fuimos a entrenar con el maestro Dinámico Primero, que en paz descanse. Fue efímero, no te voy a decir, no manches, debuté y tengo cualidades y voy a entrené duro para ser luchador, no. Sí quería saber qué se sentía, quería saber qué pasaría, si en verdad tenía las cualidades. Descubrí que no, que mi cuerpo no estaba hecho para hacer lucha libre, pero sí te puedo decir que cada llave, cada movimiento, cada gesto de dolor, cada gota de sangre, sudor, lágrima, lo que tú digas y mandes de un luchador, sé que sienten, sé por qué lo sienten, porque ya lo viví. A lo mejor no profesionalmente, pero sí sé qué pasa. Y posteriormente igual amigos que luchan en la 2 de junio me invitaron alguna vez a un gimnasio del doctor Trauma Llanesa, me subí a entrenar con ellos y la bajé, molidísimo. Yo decía segunda y chance y pega, ¿no? Pero no fue así. Resulta que del Huracán es obviamente por mi afición a Huracán Ramírez Daniel García, y esta admiración, este respeto hacia él se dio porque antes de Furia de Titanes había un proyecto que íbamos a hacer con un amigo que se llama Luis Enrique, que también es aquí colega en el Universal, Luis Enrique Gómez, y él de cariño le decíamos el burrito chelero. Entonces, al principio Furia de Titanes no iba a ser Furia de Titanes, se iba a llamar Los Enmascarados del Rock, que era un proyecto que eran los principios de lo que iba a ser nuestro trabajo final, en donde lo conducía el Huracán y el burrito chelero. Era una especie de programa tipo radioactivo, así como Gaba Gaba, de lo que hacían, no recuerdo si era el señor Bikini no recuerdo qué grupo lo hacía, uno de los integrantes de ese grupo, el que lo tiene muy claro es mi amigo Luis, pero íbamos a hacer algo así, y de ahí nace el Huracán tenía una máscara completamente como la de Huracán Ramírez, pero negra, nunca la mandé a hacer, el burrito chelero tampoco, pero nosotros nos presentábamos así y hacíamos voces y eso, por ahí se ha perdido algún demo, pero nunca salió porque después se unieron más amigos y empezamos a hacer Furia de Titanes. Entre esos amigos estaba mi hermana es licenciada en Derecho, no tenía nada que hacer en ese momento ahí, estudiaba la preparatoria y bueno, según nada más me iba a ayudar unos meses y ya lleva 17 años conmigo. Y se va, pero ahorita que tocó el punto de mi hermana, el proyecto Bridget, que así se llama, la luchadora que mi hermana encarnaba, era una forma de una previa de Molero.
Nosotros creamos, después del torneo de mujeres de lucha, en ese marco creamos a Bridget. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta del acoso que sufrían las luchadoras, de las tonteras que decían los aficionados en redes sociales. Era un tipo personaje de denuncia. Bridget, ¿en qué nos ayudaba? Mi hermana se ponía una máscara, se la mandó a fabricar, ella sí se la mandó a fabricar, no tenía equipo, se ponía un vestido, se ponía lo que tenía, unas mallas, una blusa y se iba. Sí subió 2, 3 veces al cuadrilátero como ballet, estuvo como representante de Furia en algunas empresas donde según íbamos a invadir, cosas que empezábamos a hacer como nuestros pininos, no de una empresa, porque al final de cuentas nosotros siempre hemos defendido que seguimos siendo un medio de comunicación. Por eso te digo que me gustó mucho que tuvieras muy claro que éramos un programa y que ahora somos un medio masivo, porque actualmente muchos piensan que somos una promotora, y incluso para IndieFed nos han presentado como una promotora, cuando no lo somos, nos falta mucho para ser una promotora, y lo principal es el capital económico, ¿no? Pero de ahí en fuera, muchos nos ubican como una promotora y no como un medio de comunicación, y paradójicamente lo que digo a mi hermana, me he quebrado 17 años la cabeza para que me reconozcan como un medio de comunicación, y mucha gente nos reconoce más como una promotora, ¿no? Pero bueno, entonces sale el proyecto Bridget, sacamos su Facebook, hicimos promoción en algunos eventos, ella se tomaba fotos, incluso llegaban, Luis, a mandarle inbox de que luchaba bien bonito, de que hacía las cosas bien padre, que iba a ser una gran estrella, cuando Bridget nunca se había subido a un cuadrilátero. No sé de dónde sacaban que Bridget había luchado, o que estaba muy guapa, que cuando salían, que una cita, que mira, que el otro, le mandaban el pack, madre mía. Pero esa era la finalidad del proyecto Bridget. Cuando le contábamos a las luchadoras al principio se enojaban porque decían, no manches, ¿cómo crees que vas a estar enmascaradas sin luchas? Pero cuando se les explicaba por qué y el que era el denunciar este tipo de aficionados, pues que no tenía ningún sentido dentro se dio la oportunidad de que ellas mismas respaldaran el proyecto Bridget y lo hicieran así. Ya mi hermana después, pues obviamente se quita la máscara, como que perdió la finalidad, ya se había cumplido, y únicamente sirvió como imagen de Furia de Titanes. Después mi hermana deja la máscara, se dedica ya a hacer cuestiones de su carrera, y en eso a mí se me ocurre decir, bueno, yo tenía como que la inquietud también de hacer algo muy parecido a Bridget, y nace Molero, que Molero es una combinación de Rey Misterio con Místico, las dos máscaras que los moleros más clonaban. Tú veías Rey Misterio y veías místicos en todos los moles, y veías equipos según hechos a la usanza de ellos para que la gente pensara que sí luchaban con ellos, cuando no era así. Entonces nace esta fusión, nace Molero Junior. Al principio pues yo hacía memes, al principio nadie sabía que yo era Molero Junior. Te he de contar, Luis, que tengo un amigo muy muy querido, no diré su nombre, pero es un luchador que pues es amargado a madres, ¿no? A más no poder, y llegaba y me decía en inbox, es que eres otro pseudo experto que piensa que puede hacer las cosas, no manches, contigo denigras la lucha libre, nada más hablas por hablar, dices, por los memes, comentarios que yo hacía. Yo criticaba muy duro al medio, y sobre todo a los moleros, ¿no? De cuando aventaban la monedita que se sacaban del calzón, cuando agarraban y que te bajaban los chones, todo eso. Y eso empezó a levantar ámpula. Pero llegó el momento en el que este cuate me empezó y me ofendió, me mentó la madre, me dijo, ¿no? Cuando dice, es que tú no sabes ni quién eres, seguro eres un villamelón o eres un güey de los que se dice experto y nada más eres de Face, ¿no? Cuando agarro y le mando y le digo, sí sabes quién soy, me conoces, y le dije su nombre de pila, no mames, me conoces, sí te conozco. Dice, ¿Trejo? Sí, señor, soy yo. No manches, perdón, carnal, que esto, no, sobre todo si sí te la sabes, no, discúlpame, ¿no? Entonces empezaron a ver que era yo. Y no me importó, porque incluso los primeros comentarios, incluso yo hice una crítica muy cañona a una señora que hizo una entrevista a Halloween en estado de ebriedad, y hicieron todo un relajo y lo humillaron, a mi parecer, y lo denigraron como persona, y es muy cercana al presidente de la comisión, y da la circunstancia que ella pues pensaba que delatando mi nombre y diciendo que Molero Junior era Sergio Trejo de Furia de Titanes y que eso y lo otro, que me iba a dar para abajo, y no, al contrario, a mí no me importó que la gente lo supiera, y al contrario, actualmente tampoco me molesta. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas mi nombre aparece en las páginas del gráfico, ¿no? Y aparecen las fotos de Molero porque yo las tomo, pero no me importó. Y lo que quise hacer es cambiarlo, porque también entendí que hay ciertas cosas dentro de la mentalidad del luchador que yo no voy a poder cambiar, y no vale la pena tampoco desgastarse por eso. Entonces, cuando llego al gráfico, empiezo
empieza a ver la oportunidad de que mi jefe me diga, pues haz una colaboración que sea diferente. Y digo, voy a hacer lucha molera. Y salió la idea de que Molero, pues no le echara calabaza más de lo que está hecha la lucha molera como tal, sino que de la lucha molera sacara buenas historias. Y ha habido luchadores que nos han contado sus historias de vida, que se dedican, de que se mantienen, eso después de la pandemia, y también gente de la lucha libre, gente que vive de la lucha libre, que hace cosas para la lucha libre, y pues también mostrar sus productos, ¿no? Y de ahí nació Lucha Molera y me ha traído muy buenos dividendos. A mí me gusta. Digo que Molero Junior es un personaje que se atreve a decir lo que Sergio Trejo no podría decir sin la máscara. Y eso a mí me gusta mucho, porque yo puedo sacar a lo mejor eso que políticamente hablando como periodista de lucha libre no podría hacer, pero como un molero sí lo puedo hacer. Y eso, la verdad, a mí me gusta y creo que hasta en eso también, porque muchos hicieron sus personajes como para sacar un beneficio, y creo que yo el beneficio que he sacado de Molero es descubrir historias bien padres de gente muy valiosa y que me ha dado buenos amigos y nuevos amigos. Eso creo que ha sido lo padre. Ahí la estrella de lucha molera no es Molero, son la gente que sale Molero. Así es, personajes, historias, artesanos que hacen cosas en relación a lucha libre y demás que se pueden ver ahí en el canal de YouTube, por supuesto, del Furia de Titanes. Ahora, con todo esto vivido, con todos estos campeonatos, con el primer acercamiento a la lucha, el crear un medio, surgir en radio, para ti, ¿qué significa la lucha libre, Sergio? La lucha libre es mi vida. O sea, puede sonar a cliché, puede sonar a una cuestión ya muy escuchada por muchos, pero si hay algo, Luis, que yo he descubierto y que no es mentira dentro del eslogan de Furia de Titanes, la palabra adictivo tal vez sí fue por zona adictiva, pero a 17 años de distancia te digo que es adictivo porque entras y ya no sales, entras y tienes que estar. Por eso hay mucho luchador que se niega a retirarse, por eso hay mucha gente que se niega a estar lejos de las arenas, de las máscaras, de todo esto, porque a lo mejor yo no luché o no he luchado profesionalmente y a lo mejor nunca lo haga, no lo sé, no me cierro, porque alguna vez me han dicho que si con Molero, no lo sé, no te puedo decir no, pero si una cosa sí estoy bien claro, es que yo me voy a morir haciendo lucha libre, yo me veo viejo haciendo corajes, viendo luchas, viendo los nuevos luchadores, no sé si hay alguien que siga Furia de Titanes o Furia de Titanes se muera conmigo, pero yo me veo haciendo esto hasta mis últimos días, ¿eh? Entonces, para mí eso significa la tradición, el amor, el honor, todo lo que envuelve la lucha libre es mi vida, es parte de, y el saber que a lo mejor no aspiro, Luis, a ser la persona más comentada, ni ser recordado, ni que tener una estatua, ni mucho menos, pero con una sola persona que diga lo que tú has dicho, algún dato, se acuerda de la Copa Exótica y me diga mi nombre, alguna entrevista y diga mi nombre, vea Molero y diga mi nombre, y ya con eso me doy por bien servido. Y si es mi familia, nada más mi familia. Pero con eso me doy por bien servido porque pues al final de cuentas, ahí estará el nombre de Sergio Trejo y pues gracias a Dios he cumplido un sueño. Muchos se quedan con las ganas de cumplir los sueños, pues yo gracias a Dios, gracias a mi profesión, gracias a la lucha, he cumplido todos los sueños que he tenido, no solo de niño, sino de adulto. ¿Qué viene para el festejo 17 años del adictivo mundo de la lucha libre? Vienen muchas sorpresas, vienen algunas cosas que tenemos pendientes, por ejemplo, campeonatos. Sí habrá más campeonatos, habrá más dignificación a la lucha. Ahorita, por este periodo, estoy dedicado 100% al gráfico. O sea, sí hay, Furia de Titanes está presente en el gráfico porque el gráfico hace Furia de Titanes hace las notas para el gráfico. A lo mejor ahorita no estás viendo muchos videos en el YouTube, la página está en reconstrucción, estaremos presentes en el Indie Fest en octubre próximo y allí estaremos haciendo parte del festejo de Furia de Titanes con Corsario Negro y nuestros amigos de allá de Catepec, pero hay una sorpresa que estamos preparando, esperemos que el gráfico se una a esta cuestión y habrá algo y se reactivarán ciertas cosas. No puedo adelantarlo, pero sí habrá festejo, será bueno y será como nosotros lo decimos, ¿no? Ser congruentes en el decir y hacer y así siempre será. Seremos congruentes con lo que hemos hecho y haremos historia haciendo las cosas bien y con seriedad y por supuesto por amor a la lucha. Para casi concluir, Sergio,
¿Hay algo que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? ¿Qué es necesario mencionar, Luis? Que agradezco los esfuerzos que se hacen. La verdad, mira, yo soy un crítico feroz y voraz de los nuevos medios entre comillas, porque créeme, nos ha costado a muchos. Yo puedo decirte que hay medios que a la par de Furia de Titanes estarán cumpliendo 15, 16, 17 años. Son contemporáneos de nosotros y hemos platicado, no somos grandes cuates, pero somos muy buenos compañeros. Hemos platicado sobre las nuevas generaciones que han llegado pensando que por decir que son prensa, sin haber pisado una escuela. Muchos de estos cuates que te digo no son periodistas profesionales, pero han sabido defender su medio seriamente. A ellos como a mí nos cerraron la puerta en la cara cuando llegamos a las grandes empresas a decir que éramos medios de internet. Nos decían que no valíamos porque no éramos la revista, porque no tomábamos siempre las fotos, porque qué era el internet, qué eran las redes sociales. Empezamos cuando se pagaba 10 pesos la hora en el café internet para poder escuchar Furia de Titanes, y por eso yo le decía a mis amigos, vamos a hacer un medio de calidad porque somos un medio de paga, la gente paga por escucharnos, entonces hay que hacerlo bien. Y ahora ya lo hacen con las patas, solamente llegan con su celular. Yo trabajo con celulares, Luis, porque no tengo las cámaras o no es esto, le he invertido a otras cosas dentro de mi medio, pero con un celular se puede trabajar muy bien y haciéndolo bien, pero hay gente que ni siquiera con eso, y hay gente que tiene la supercámara y no sabe trabajar, y una supercámara no te hace un periodista profesional, ni te hace un comunicador profesional, te hace la experiencia y las tablas de la escuela. ¿Por qué minimizar la escuela, no? Ellos piensan que por saber hablar o por decir o por hacer, hacen las cosas, no es así. Entonces, yo sí le pediría a la gente que consumiera medios certificados, serios, si en verdad se quieren enterar bien de la lucha, porque incluso hay en medios impresos cualquier aberración que se dice periodista enmascarado, que dicen puras tonterías. Y tú sabes que podría haber usado una palabra mucho peor. O gente que, porque tienen a las chavas más guapas y que enseñan pierna y enseñan demás, ya son consideradas influencers o que saben mucho de. No. Es muy celoso el medio de la lucha y solamente sobreviven los que la aman, los que la respetan y los que saben cómo tratarla. Es como una madre, es como una novia, es como una mujer a la que quieres mucho. Si tú la tratas mal, ella te va a tratar mal. Y así es la lucha libre. He visto muchos medios que llegan con mucha mercadotecnia, somos lo mejor, la diferencia, inventamos el hilo negro. Ahorita ya no están, pero gracias a Dios y a toda la gente que ha participado dentro del proyecto de Furia de Titanes. En unos días cumplimos 17 años y creo que son pocos los que vamos a poder presumir que vamos a cruzar un umbral. ¿Por qué no de 30, 40, 50 años? Y si mis hijos, mis nietos quieren seguirlo, ¿por qué no decir 100, 200 años? Pues eso ya se verá en la historia. Por lo pronto queda el trabajo hecho, quedan estas funciones como tal, yo lo menciono, históricas, junto con Michael, por ejemplo, en estos centros culturales donde de pronto a mí me parece algo bien chido ver lucha libre en un lugar donde pues, la gente va no necesariamente a un espectáculo deportivo, pero de pronto cuando llega y suceden este tipo de cosas es bien recibido. Gente que no conocía la lucha o que no se había acercado, bueno, llega a estos recintos y lo conoce gracias a esfuerzos como los que ha hecho o ha venido haciendo Furia de Titanes. Entonces te agradezco que hayas destinado parte de tu tiempo para platicar acá conmigo en este podcast semanal. Y por último, ¿cuáles son las redes sociales que más usan y cómo están en ellas, Sergio? Ok, las redes de Furia de Titanes es Facebook, que es la principal, nos encuentran como Furia de Titanes en mayúscula y entre paréntesis el adictivo mundo de la lucha libre. Y en Instagram, YouTube y Twitter nos encuentran como @FDT Lucha Libre. Pues ahí están las redes para seguir lo que viene en este próximo aniversario que va a tener Furia de Titanes, así que nuevamente agradecido contigo, Sergio, agradecido con todas las personas que han pasado a escuchar algún episodio del Desde la Tercera Cuerda, con personas que trabajan con la lucha libre sin necesariamente estar en el ring. Aquí terminamos la temporada número 10, esperemos que nuevos invitados nos deparará para la temporada 11 y estamos en las redes nosotros como @desde la 3 cuerda en el Twitter, en el Instagram y en el TikTok, en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial.
Yo soy Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y agradezco de verdad a toda la gente que ha venido sumándose, a Eric Jam por cada episodio, hacer una imagen, hacer una ilustración y darnos un poco de su tiempo también y de su talento. Así que agradecido, tengan muy buena semana desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!